Nadie te va a querer como yo te quiero. Vamos a hacernos una foto, ¿eh? ¿Otra? Que sí. Una No vas a poder entrar en casa con tanta fotito. No, que quiero una foto de los dos juntos. Venga, vale. Pero no pongas esas caras, que ya sabes que me da vergüenza. ¿Qué te he dicho? Ya tenemos otra foto horrible. No, no sé, a mí me gusta, me parece bonita, pero si quieres nos hacemos otra, no pasa nada. No quiero más fotos. Deberías subir cosas más normales, con lo guapa que eres. Silvia, te vamos a masacar. No te lo creas tanto, vale, que nos preocupamos. Nos toca, no la cagues, ¿eh? No te preocupes, que soy una experta. ¡Joder! ¿Qué cojones haces? Ahora van ganando ellos. Lo siento, ha sido sin querer, no sé qué me ha pasado. Siempre con las mismas gilipolleces, tía. No puedes hacer nada bien en tu puta vida. Relájate, es solo un juego. Podéis remontar en cualquier momento, no hace falta que te pongas así. A ti nadie te ha pedido la opinión, guapa. ¿Me dejas hablar con mi novia? Tranquila, Paula, es que es muy competitivo y tiene mal perder. Lo siento, la próxima vez lo haré mejor. Tío, acompáñame a por una bebida. Amor, ¿me puedes pasar la canción? Voy. Gracias, amor. Mamá, ya está aquí Jorge. Hola. Hola. Hombre, Jorge, ¿te has cortado el pelo? Sí. ¿Qué tal el instituto? Bien, bien. Ahora acabando ya exámenes, así que bien. Sí. Ay, ¿y tus padres? ¿Qué tal les va la tienda? Buah, están entrando ahora un montón de clientes nuevos y estaban muy contentos. Muy bien. Ah, qué De bien. hecho, el otro día Jorge estaba ayudando a sus padres con un pedido y se tropezó y salió todo por los aires. Fue divertido. Sí, sí. Bueno, he traído bombones. No tenías que haberte molestado, No. muchas gracias. Por cierto, os he dejado la comida en el salón. O sea, Ah, que vale. podéis comer cuando queráis. Vale, gracias. genial. ¿Vamos? Vale. Sí. ¿No te gusta la comida? Si quieres puedo decirle a mi madre que te prepare otra cosa. La comida está bien, no molestes a tu madre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema eres tú. Siempre eres tú. ¿Cómo se te ocurre decirle la mierda que me pasó el otro día? Yo ocultándome la relación con ella y tú siempre jodiéndola. Pensaba que me querías. Sabes que te quiero y que aprecio tu relación con mi madre, no sé. Pensaba que te fuese a molestar tanto, era solamente una anécdota graciosa. Gracioso. O sea, es gracioso que no se entregar un puto paquete. Pero tú piensas alguna vez. No pensaba que fueses tan... ¿Todo bien, chicos? Sí. Le estaba diciendo que a ver si te pide la receta, que está todo muy bueno, ¿verdad, amor? Sí. Es el tercer conjunto que me pruebo, algo me tiene que poner, ¿no? Pero es que no me gusta ninguno. ¿Y qué es lo que no te gusta? No sé, cómo te quedan. Por cierto, espero que la fiesta de este fin de sea como la última. Fue alucinante. ¿Conseguiste quedarte en casa con Jorge en vez de venir conmigo? Nos lo habías pasado genial. Ya teníamos planes y no podíamos cancelarlos. Ya. ¿Te pasa algo? ¿Cómo es posible que no te des cuenta de todo? De cómo es Jorge de verdad, de todo lo que has cambiado de hacer desde que estáis juntos. Y desde que Jorge entró a tu vida, solo he visto como poco a poco te ibas haciendo más y más pequeña. Llevas meses aguantando insultos, malos gestos, que te humille delante de todos, tratándote como una mierda. ¿Y tú? Tú se lo permites y dejas que se salga con la suya. Creo que deberías dejarle y volver a ser la Silvia que eras.
Paula tenía razón. ¿Qué? Querer. Tú no sabes lo que significa eso.